ángulo de desfase. ¿Ya? El coseno phi, ¿ya? El coseno phi es el ángulo de fase. ¿De qué? Del voltaje con respecto a la corriente. Entonces, por ejemplo, habíamos hablado que el caso ideal de una bobina era el 90 grados, pero en la realidad eso no se da, ¿cierto? Porque la bobina está construida con resistencia, con alambre de cobre, y eso tiene una resistencia óhmica que ya cambia, modifica los 90 en un poco menos. ¿Qué pasaría si yo tuviera, por ejemplo, mi fasor de voltaje, mi onda sinusoidal que está representada por una flechita llamada fasor, ¿ya? Y, por ejemplo, tengo este ángulo de fase, o sea, la corriente aparece después de un determinado ángulo. Aquí tengo un ángulo de fase, ¿ya? Entre la corriente y el voltaje, que yo le voy a llamar phi, ¿ya? Ya. Eso me indica a mí que la corriente está trazada, porque estos fasores están girando siempre en contrario al sentido de la manecilla del reloj, están así. Por lo tanto, yo me coloco a mirarlo acá, aparece primero el fasor de voltaje y después este sube y aparece el fasor de corriente. Entonces, ¿qué pasaría si mi ángulo de fase ya serían, por ejemplo, 40 grados sexagesimales, ¿ya? Que es lo que nosotros más usamos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí me dice que entre la corriente, el fasor de corriente, con respecto al fasor de voltaje, tengo 40 grados, ¿ya? ¿Qué implica eso en la parte eléctrica? Yo en el área eléctrica no trabajo con los grados. Normalmente en el caso de coseno phi, trabajo con el valor correspondiente a los grados, ¿ya? Cada grado tiene un valor en coseno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la calculadora, yo coloco, científica, ¿cierto? Coloco coseno, ¿ya? Cos de 40 grados. ¿A cuánto vale el cos de 40 grados? Entonces coloco la calculadora, oprimo cos, coloco 40 y oprimo y me da 0. Voy a colocar 77, ¿ya? 3. El número puesto después de la coma. Ese sería mi, ¿cierto? Mi coseno, ¿ya? Este es el valor que yo voy a trabajar en mi fórmula, ¿ya? Este valor, ¿ya? Me está indicando una cantidad de grados, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero saber los grados, por ejemplo, el coseno, ejemplo, grado, yo coloco coseno de menos 1. Coseno de menos 1, ¿ya? De menos 1 de phi, ¿ya? Por ejemplo, si yo coloco coseno de menos 1 de 0.776, o sea, al revés, ¿cierto? Tengo el coseno y lo quiero llevar a ángulo, entonces en la calculadora coloco shift, que está en amarillito, ¿ya? Coloco shift, coseno, ¿cierto? 0.776, ¿ya? Y me va a dar, ¿cierto? 39 tanto, porque aquí no le coloqué todos los decimales, pero me estaría dando 40 grados, ¿ya? En todo caso, los grados yo no los voy a trabajar. En electricidad, cuando trabajo con coseno, no trabajo con grados. Pero es importante saber cómo yo puedo convertir grados a coseno y coseno a grado, ¿ya? Aquí dice coseno, aquí coloqué 40 grados, que es lo que más se conoce, ¿cierto? Los grados, que significa el ángulo que tengo entre el voltaje y la corriente, y yo lo convierto en coseno. Este valor que yo coloco en la fórmula, no los grados, ¿ya? Esto lo vamos a ver después en otro ejercicio, pero por este momento, esto significa coseno phi, es el ángulo de atraso de la corriente con respecto al voltaje, ¿ya? En los circuitos inductivos, ejemplo, circuitos de motores, donde hay en bobina, y eso me afecta a mí a la potencia activa, ¿ya? Que yo convierto en trabajo efectivo, ¿cierto? En la carga, ¿ya? Si tengo un ángulo muy bajo, o sea, si este ángulo se va a 90 grados, cada vez más a 90 grados, ¿ya? Se aproxima prácticamente a un coseno cero. Al hacer un coseno cero, prácticamente la potencia activa desaparece, porque el B por I por 0 me da 0. Ya, cuanto más pequeñita sea el ángulo, más cercano esté el fasor rojo del azul, más pegadito, ya tengo más potencia, porque las ondas están menos desfasadas. Eso lo vamos a ver después en el esquema sinusoidal, ¿ya? Entonces, este valor significa ángulo con respecto de la voltaje con respecto a la corriente, pero no lo trabajamos en ángulos sexagesimales, lo trabajamos en valores de coseno, ¿ya?